Damos la última clase, el libro se los enviaron en formato digital, así que deberían tenerlo, pero en todo caso yo voy a ir también proyectando lo que vayamos haciendo, ¿ok? Pero la idea es que ustedes al menos tengan un cuadernito a mano para que vayan haciendo también los ejercicios si es que no tienen el libro en físico, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, si les quedó algo dando vueltas de la última clase que quiera resolver antes de ir comenzando con los ejercicios del día de hoy. ¿No? Ya, yo voy a intentar conectarme con mis audífonos. Me avisan si se escucha bien porque está muy fuerte la lluvia. Ya. Vamos a comenzar entonces. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Súper. Entonces, miren, nosotros, bueno, hasta el momento hemos trabajado con dos tipos de conjuntos numéricos. Conjunto numérico se le llama a un grupo de números que cumplen con las mismas condiciones, ¿ya? Entonces vimos primero lo que son los números enteros y ahora comenzamos, hace un tiempo atrás ya, comenzamos con lo que son los números racionales. Y los números racionales corresponden a tanto fracciones como números decimales. Vimos que ambos eran equivalentes, solo que se representaban de distintas maneras. Y acá la guía muestra un poco los contenidos que se deben ver en esta parte de la unidad, ¿ya? Acá dice identificación y uso de números racionales en contextos cotidianos, que se lo vamos a ir viendo hoy día con algunos ejercicios. Representación decimal, orden, operatoria en la recta numérica y aplicación a situaciones problemáticas. Entonces vamos a ir viendo todo eso el día de hoy. ¿Ya? Bueno, acá en verdad es materia parecida a la que ya hemos visto, es la definición de números racionales, así que eso me lo voy a saltar, pero ustedes después más adelante en sus casitas si quieren lo pueden ir leyendo con más calma. De todas maneras, como les decía, es muy similar a las definiciones que vimos cuando comenzamos a ver lo que son los números racionales. ¿Ya? Y aquí se muestra un pequeño diagrama que nosotros lo hicimos en forma como más circular, donde dice que acá hay un grupo gigante de números que se llaman los números reales, ¿ya? Y dentro de esos números reales están los irracionales, que yo se los mencioné rapidito la clase pasada y no vamos a ahondar mucho en ellos. Y están los números racionales o fraccionarios, que como dijimos son tanto las fracciones como los números decimales. Y dentro de ese grupo están los números enteros. ¿Por qué están dentro? Porque son menos números que los números racionales. Recordemos que los números racionales son todos aquellos que están entre medio de aquellos números enteros, ¿ya? Entonces acá teníamos los números enteros negativos, el cero, los números naturales o enteros positivos también. Y cuando nosotros vimos lo que son los números enteros, vimos cómo ubicarlos en la recta numérica. Nosotros no vimos eso cuando comenzamos con los números racionales, pero ahora vamos a ir haciendo un ejercicio que yo creo que el entender los números enteros les va a servir para entender la parte racional, ¿ya? Acá tenemos entonces una recta numérica que contiene numeritos que faltan, ¿ya? Y esos numeritos que faltan son aquellos que están acá en una lista de fracciones. Entonces nosotros, ¿cómo podemos ubicarlos en la recta numérica? Primero puede ser un poco intuitivo, ¿ya? Podemos intentar utilizar nuestra intuición. Otra manera también es intentar pasar todos estos números a números decimales,
si es que se les hace más fácil trabajar con números decimales, ¿ya? Entonces vamos viendo si es que logran hacerlo de una manera un poco más mental, si no vamos viendo algunas estrategias, ¿ya? El primero yo creo que es el más sencillo y es el 1/2. ¿Dónde creen o entre qué números creen que yo puedo ubicar el 1/2? Es decir, una mitad. O el número decimal también 0,5. ¿Dónde creen que debería ir ese número? ¿En el cuadrito de arriba del cero positivo o de los números naturales? ¿Usted me dice por acá? Sí. ¿Sí? ¿Ya? A ver, ¿alguien más se le ocurre dónde puede ir el 1/2? ¿O todos piensan que debe ir ahí? Entre el 1 y el 2. ¿Ya? Unos dicen entre el 1 y el 2. ¿Qué dice el resto? Entre el 1 y el 2, entre el 0 y el 1. Entre el 0 y el 1. Ya, entre el 0 y el 1. Ya, entonces, chiquillos, acá el 1/2 representa una mitad, ¿ya? O, en otras palabras también, representa 0,5. El 0,5 es un número que es un poco más grande que 0, pero es un poco más pequeño que 1, ¿ya? Porque está justo entre medio de la mitad del 0 y el 1. Por lo tanto, el 1/2 lo ubicaríamos en esta posición, ¿ya? No puede ir entre el 1 y el 2 porque 0,5 es más pequeño que 1, no es más grande. O una mitad es menor que también 1. Ya, súper bien. Entonces luego tenemos 7/2. ¿Dónde creen que puede ubicarse 7/2? Si es que les sale más cómodo, pueden, como les decía, transformarlo en número decimal. ¿A cuánto equivale 7/2 a número decimal? ¿Se acuerdan cómo se pasaba una fracción a número decimal? Recuerden que tenía que dividir el número que está arriba dividido en el número que está abajo. ¿Cuánto me da eso? 7,5. 7/2, sí, 3.5. ¿cuánto es? 3,5, ¿ya? 3,5, muy bien. Entonces, Entre el ¿dónde 3 yo y podría ubicar el 3,5? Creo que el compañero lo había dicho. Entre el 3 y el 4. Entre el 3 y el 4, muy bien. Entonces aquí iría el 7/2. Porque 3,5 es un poco más grande que 3, un poco más pequeño que 4, ¿ya? Y este número que ven acá, ¿saben cómo se lee? Porque aquí ya no tenemos una fracción solita, no es un medio, sino que tiene un compañero adelante. ¿Cómo creen que se puede leer ese número? Un entero. ¿Ya? ¿Un entero, un medio? Un entero, un medio. Muy bien. Entonces, ¿cómo podría representar yo ese número como número decimal? Miren, aquí este numerito, como es un entero, yo voy a colocar un 1 antes de la coma. Y lo que voy a transformar a número decimal va a ser simplemente la parte que corresponde a una fracción. Entonces, este número, este 1, perdón, que yo acabo de poner acá, representa este 1 que está aquí, porque es la parte entera. Y un medio representa 0,5, por lo tanto, un entero y un medio va a ser 1,5, ¿ya? Entonces podemos nuevamente tratarlo o como fracción o como número decimal. ¿Dónde podría ubicar yo este número? Entre el 1 y el 2.
entre el 1 y el 2, ¿cierto? Muy bien. Ay, pero lo voy a colocar como fracción. Un entero y un medio. ¿Ya? Ahí estaría ubicado entonces un entero y un medio. Entonces intenten ubicar los demás números ustedes. Les voy a dar un par de minutitos y lo revisamos, ¿ok? Vayan tratando de intuir un poquitito dónde podría ir cada uno. Como están todos partidos en dos, representan una mitad. Ya, así que intenten hacerlo ustedes. Les voy a dar unos 2 minutitos y lo revisamos. Se salió de la pantalla, parece. Sí, lo estoy tratando de colocar de nuevo porque se bloqueó, se había bloqueado. Ahí está. Ya, hola Jessica, lo que estamos haciendo es tratar de ubicar estos números en la recta numérica, ¿ya? Lo estamos haciendo un poquito intuitivamente, ¿ya? Guiándonos igual por los ejemplos que hicimos. Les voy a dar un minutito más y lo vamos a ir revisando y voy a ir explicando a medida que los vayamos colocando. Ya, ¿cómo van? Yo ya los convertí en, en números adicionales. ¿Ya? ¿Y los ubicaron en la recta numérica? Yo sí, al menos a la vista, pues, porque no hice Ah, la ya, tablita rúbrica, pero las hice, los transformé en números decimales, pero los ya, tengo en el cuaderno, pero ya sé dónde van ubicados casi porque se ve por, por deducción. ya, súper, muy bien. ¿Y el resto, chiquillos? ¿Cómo? No escuché. Ya, los vamos a ir rellenando, chiquillos, como nadie más contesta, para ir avanzando con los que van trabajando, ¿ya? Entonces, este numerito que tenemos acá, ¿dónde iría ubicado? Entre el 2 y el 3. Entre el 2 y el 3, muy bien, porque 5 medios es la mitad de 5, que es 2,5. ¿Ya? Después, este numerito, menos 9 medios, que es la mitad de menos, 9. menos 4,5. Menos Va, 4,5, ¿cierto? claro, va entre medio del 4 con el 5 menos, pues, o sea, negativo. Súper, muy bien. Menos 9 medios iría por acá, ¿cierto? Muy bien.
El siguiente, menos 7 medios. 3,5. Menos, Menos así, 3,5, ¿cierto? Entonces iría 3,5. ubicado entre el menos 3 y el menos 4, Entre ¿cierto? 4. Menos 7 medios. Luego tenemos el menos 1 medio. ¿Dónde iría ubicado? Ahí ese no está, creo. Sí, no está, no está el Sí. cuadrito. Debería ser ahí, ¿cierto? Estaba buscándolo, no se me perdió. Aquí iría el menos 1 medio, porque va entre el 0 y el 1, pero hacia el otro lado. Nos queda el menos 1 entero, 1 medio. ¿Dónde iría ubicado? Entre el 1 y el 2. Entre el 1 y el 2, ¿cierto? Menos 1 entero, 1 medio. Luego tenemos 5 enteros, 1 medio. Ese es 5,5. Sí, exacto, es 5,5. Muy bien. Porque este numerito El que 5 está y el acá 6. representa la parte entera. Ya, y ese estaría entre el 5 y el 6, ¿cierto? Y finalmente el menos 5 enteros, 1 medio, estaría también entre el 5 y el 6, pero negativo. ¿Y quedan 2 cuadros? Sí, esos quedan sobrando, yo creo que los ocupan para despistar. Así que le vamos a hacer aquí un cuadrito al que faltaba. Y no sé si alguien lo está notando o puedo pasar a lo siguiente. ¿Alguien está escribiendo? No, profe. ¿No? Ya. No, profe. Ya, entonces vamos con lo siguiente. Como les decía, esto es un poco de intuición, ¿cierto? Porque nosotros ya generamos una lógica detrás de cómo ubicar números en la recta numérica. Si se dan cuenta, lo que aprendimos al principio ya lo vamos aplicando en cosas un poco más difíciles, pero que al final están todas relacionadas. Así que acá ya vamos a empezar a trabajar con problemas que involucran números racionales. ¿Ya? Para nosotros ir haciendo estos problemas vamos a ir identificando qué operación debemos realizar. ¿Ok? Entonces, en el primer problemita que se nos presenta, dice que, bueno, resuelva las siguientes preguntas y explique su respuesta. ¿En cuántas bolsas de medio kilogramo se pueden repartir 80 kilogramos de azúcar? Entonces, acá nuestra palabra clave es repartir. Si yo ocupo la palabra repartir, ¿con qué operación la estoy relacionando? La división. Con división. Multiplicación. Ya, repartir siempre va a estar relacionado con división, porque yo voy a querer dividir en partes iguales. Así que cada vez que vean un problema que diga esa palabra, quiere decir que están dividiendo algo. ¿Ya? ¿Y qué queremos repartir? Queremos repartir 80 kilogramos de azúcar. Yo aquí entra la parte de que yo les decía que les recomiendo usar destacadores porque pueden ir destacando los datos que les entrega cada problema. Entonces queremos repartir 80 kilogramos de azúcar en bolsas de medio kilogramo. ¿Cómo yo represento ese medio kilogramo en números? ¿1 partido en 2? 1 partido en 2, excelente. Entonces ese medio kilogramo es lo mismo que 1 partido en 2. Y como número decimal, ¿cómo lo podré escribir? 0,5. 0,5. Muy bien. Ya, entonces yo quiero repartir en partes iguales, porque cada bolsita va a tener la misma cantidad, 80 kilogramos en total en bolsas de medio kilo. Y yo quiero saber cuántas bolsas voy a obtener a partir de esa repartición. Entonces, ¿qué división debo realizar yo? ¿Qué es lo que yo debo dividir? Los 80 kilogramos, ¿o no? De azúcar. Ya, muy bien.
sí debo dividir los 80 kilogramos en bolsas de medio kilo. Entonces yo lo puedo dividir o en un medio, esa es una opción, o puedo dividir 80 dividido en 0,5. ¿Cuál nos acomoda más realizar? La que podamos quizá colocar en la calculadora, ¿cierto? Y la calculadora no trabaja con fracciones, pero sí trabaja con números decimales. Entonces eso es lo que vamos a utilizar nosotros. ¿Cuánto es 80 dividido en 0,5? O también lo pueden ver de una forma más intuitiva y pensar que si yo tengo 80 kilos, ¿cuántas bolsas de kilo me alcanzan si yo tengo 80 kilogramos? 160. Claro, si yo tengo bolsas de medio kilo, me alcanzan 160, porque si yo tuviera bolsas de 1 kilogramo, me alcanzarían 80 bolsas. Entonces ahora Sí. yo tengo la mitad, por lo tanto tengo el doble de cantidades que repartir. Así que esto sería 160, ¿ya? O sea, 160 bolsas de medio kilogramos de azúcar. Eso. Exacto. Muy bien. ¿Ya? Entonces acá yo siempre a mis estudiantes los obligo a escribir una respuesta, porque yo les digo que cuando ellos me hacen preguntas, a ellos les gusta que uno les responda. Así que nosotros vamos a ir haciendo lo mismo. Por cada ejercicio que vayamos haciendo, tenemos que sí o sí escribir una respuesta. ¿Ya? Entonces, 80. se pueden repartir, por ejemplo, repartir en 160 bolsas de medio kilo. Ustedes podrían escribir su respuesta de otra manera también, ¿ya? Se pueden repartir se puede repartir en 160 bolsas de medio kilo, ¿ya? Y acá la explicación sería todo lo que acabamos de explicar verbalmente, ¿cierto? Que una repartición corresponde a una división y estamos dividiendo 80 kilogramos en bolsas de medio kilo. Por lo tanto, nos alcanzaría el doble. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con este ejercicio? No, profe, ninguna. ¿No? Ya, súper. Oye, no se me bloquea muy rápido la pantalla. Ya. Siguiente ejercicio. Dice, ¿cuántas cajas de 1,5 litros de jugo se necesitan para envasar 80 litros? Aquí ya no aparece la palabra repartir, pero es un ejercicio similar. Yo quiero distribuir esos 80 litros en cajas de 1,5 litros, ¿ya? Entonces, aquí, cuando yo hablo de envasar, va a ser lo mismo que repartir también, ¿cierto? Entonces, nuevamente, voy a tener que hacer una división. ¿Y qué quiero dividir? Quiero dividir esos 80 litros en cajas de 1,5 litros. ¿Cómo represento ese 1,5 litros? 1,5. Un entero. 1,5, ¿cierto? 1,5. No, Ya, entonces este 1,5 litros lo puedo representar como 1,5 o también 1,5. Es exactamente lo mismo. ¿Y qué división debo realizar? 80 dividido por un entero y 1,5. Un medio. Muy bien, entonces lo vamos a escribir de esta manera ocupando números decimales. ¿Cuánto les da esa división? Ya, aquí me están dando sus respuestas.
0,5 dice Fabiola. Profe, ¿cómo 53. podría? El 1 entero, ¿cómo lo pudimos poner en la calculadora? Ah, no, la calculadora teníamos que poner 1,5. Claro, en la calculadora ponen 80 dividido en 1.5, 1,5. 1,5. Los da A mí me dio 53. 53.3, profe. Ya, muy Sí. bien. Sí, Me equivoqué. vamos por- Ya, esto es 53,3333, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo escribíamos ese número decimal? Si es que es infinito, Con una rayita arriba de un periódico. muy bien, con una rayita arriba del 3. ¿Ya? Bueno, acá es un poco extraño este ejercicio porque dice que entonces vamos a poder envasar 53,3 cajas, ¿ya? Es decir que vamos a poder en realidad envasar 53 cajas y nos va a sobrar un poquitito. Pero es raro porque nos da un número decimal. Entonces, de repente, los cálculos sale más conveniente aplicarlos como fracción también, para que no nos den estos numeritos. En este caso lo vamos a dejar aquí porque yo quiero que vayan entendiendo qué tipo de operaciones hay que realizar para cada problema. Y porque más ratito en la clase también les voy a explicar bien cómo trabajar con este tipo de fracciones que son mixtas, ¿ya? Pero por ahora entendimos que envasar, repartir, corresponde a realizar una división y tenemos que tener claros los datos y acá ya estamos aplicando lo que es transformar una fracción a número decimal para poder trabajar en las operaciones correspondientes, ¿ya? ¿Hay alguna duda? No, profe. No, ¿No? profe. Ya, la respuesta aquí es que se pueden envasar para envasar 80 litros. Se necesitan 53,3 cajas de 1,5 litros. ¿Ya? Eso es como la respuesta ya más formal. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. La semana pasada, recuerden que al final de la clase les fui mostrando un poco los ejercicios que íbamos a hacer, ¿ya? En este caso, vamos a hacer un ejercicio que está relacionado con física, ¿ya? La física es una rama de las ciencias que explica muchos fenómenos naturales, ¿ya? Explica los movimientos, explica la mecánica, la dinámica. En verdad, casi todo lo que nosotros vemos y sentimos lo explica la física a través de las matemáticas, ¿ya? Y en este ejercicio nos dice que en física la velocidad de una partícula, cuando en física se habla de partículas, se habla de cualquier cuerpo que se esté moviendo, ya no necesariamente lo que se conoce como partícula, sino que cualquier objeto en movimiento se le llama partícula en física, ¿ya? Porque se considera el punto que se va moviendo. Entonces, en física, la velocidad de una partícula con movimiento rectilíneo uniforme se calcula como el cociente o razón entre la distancia recorrida por este y el tiempo que emplea en recorrerla. Calcule lo pedido en cada caso. Ya, antes de calcular lo pedido, ¿qué significaba cociente? Es como el resultado de la división, ¿no? Exacto, resultado de la división. Entonces, como sinónimo o en otras palabras, podemos decir que la velocidad se calcula como el resultado de la división entre la distancia y el tiempo, ¿ya? Acá nos están dando las fórmulas que debemos aplicar y simplemente tenemos que ir reemplazando los valores y haciendo los cálculos, ¿ya? Por ejemplo, en la primera pregunta nos piden que calculemos la velocidad de un tren que recorre 550 kilómetros en 8 horas, ¿ya? Yo cuando enseño física, y bueno, matemáticas también, recomiendo siempre escribir los datos que me están entregando utilizando las letras que se ocupan en las fórmulas, porque así, créanme que se les va a hacer mucho más fácil hacer este tipo de ejercicios, porque ahora están viendo letras y yo creo que ya se están complicando un poco.
Pero cuando lo vayamos haciendo, van a ir viendo que no es tan complicado si es que somos ordenados en escribir los datos. Primero que todo, tenemos en estas tres fórmulas, tenemos tres letras, una D, una B y una T. La B, ¿qué representa? Velocidades. Velocidad, ¿cierto? La B, ¿qué representa? Distancia. 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 Muy bien. ¿Y la T, qué representa? Tiempo. Súper, ¿ya? Entonces, cada vez que vayamos a hacer estos ejercicios, vamos a anotar los datos escribiendo las tres letras que vamos a ocupar para realizar la fórmula. Velocidad, distancia y tiempo. Y dependiendo de lo que queramos calcular, vamos a ver cuál de estas tres fórmulas vamos a utilizar, ¿ya? La velocidad, ¿me la están entregando? ¿La conozco? ¿O es lo que debo calcular? ¿Es lo que se debe calcular? Es lo que se debe calcular. Entonces, esa va a ser nuestra incógnita, ¿ya? ¿Cuál es la distancia que me están entregando aquí? No. 550 kilómetros. Ya, muy bien. Por hora. 550 kilómetros y el tiempo son 8 horas, ¿cierto? 8 horas. Ya, por lo tanto, ¿cuál de estas tres fórmulas debo utilizar si me están pidiendo que calcule la velocidad? ¿La primera, la segunda o la tercera? La tercera. ¿En cuál me están mostrando cómo calcular la velocidad? En la tercera, ¿cierto? La Porque tercera. dice, la velocidad se calcula y anotan esta fórmula que es que la velocidad es igual a la distancia dividida en el tiempo. Entonces, miren, acá es simplemente reemplazar letras por números, ¿ya? Distancia igual a 550. Tiempo igual a 8, ¿ya? Estos son kilómetros, estas son horas. Y deben calcular esa división. Y acá dice no usar calculadora, ojo. Ya, así que intenten hacerlo ustedes sin calculadora. Y se me volvió en la pantalla. Ya. ¿Cómo van, chiquillos? ¿Tienen dudas de cómo hacer la división? Ya, la vamos a ir haciendo todos juntitos. Entonces acá voy a dividir 550 dividido en 8 para obtener este resultado, ¿ya? Porque me acuerdo que algunos dijeron que tenían algunas complicaciones con división, así que lo vamos a ir viendo juntos. ¿Cómo realizo esta división? Voy a primero fijarme si el 8 entra en el primer número que aparece aquí. ¿Entra el 8 en el 5? No. No. No, ¿cierto? Como el 8 no entra en el 5, yo voy a tomar los dos primeros números que tengo acá. Y voy a ir viendo en la tabla del 8 cuál está más cerca del 55 sin que yo me pase. ¿Ya? El 6. ¿Cuál está más cerca? 7. Por 6, ¿cierto? 8 por 6. Porque Ah, ¿cuánto es sí, 8 por sí. 7? 56 se pasa. 56, se pasa. Entonces el 8 en el 55 entra 6 veces porque 8 Pero es- por 6 es 48, ¿cierto? Y voy a hacer esa resta.
¿Cuánto le falta al 48 para llegar a 55? 7. 7. Muy bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bajar el 0. Bajar el 0, ¿cierto? Lo bajo, lo pongo aquí y veo cuántas veces entra el 8 en el 70. ¿Cuántas veces entrará? 8, 8 veces. ¿Cuánto es 8 por 8? 64, 64. ¿Ya? ¿Cuánto me sobra ahí? 6. 6. Ya. Y aquí, chiquillos, uno generalmente cuando aprende a dividir en el colegio deja la división hasta acá y dice que ese es el resto, ¿cierto? Pero como nosotros estamos trabajando con números decimales, vamos a continuar la división. Y para eso yo voy a agregar un 0 a este 60. Pero ese 0, para que yo pueda seguir dividiendo, tiene un precio y ese precio es que debo colocar la coma acá. ¿Ya? Esa coma me permite colocar ese 0 y seguir dividiendo. Entonces ahora voy a ver cuántas veces entra el 8 en el 60. ¿Cuántas veces entra? 7. 7, ¿Ya? ¿Cuánto sobra? 4, 4, ¿cierto? Porque ¿cuánto es? ¿Cuánto es 8 por 7? 56. 56. ¿Ya? Entonces 56 para llegar a 60 sobran 4. Y aquí yo voy a colocar otro 0. Y como yo ya pagué este precio, no tengo que pagar ningún otro por poner este 0 que está acá. ¿Cuántas veces entra el 8 en el 40? 5. 5. 5. ¿Ya? Y ahí sí que sí. 8 por 5 es 40 y sobran 0. Ahí terminó la no división sobran. porque ya no puedo hacer nada más. Esto es como un recordatorio para ir dividiendo, ¿ya? Entonces, la velocidad de un tren que recorre 550 kilómetros en 8 horas, es 68,75 kilómetros por hora. Esa es la unidad de medida de la velocidad, ¿ya? ¿Hay alguna duda? ¿En la prueba se tiene que hacer el ejercicio completo o se coloca solo el resultado? Yo creo que la prueba podría ser de alternativas. Así que hacen el ejercicio, lo plantean. Me imagino que pueden hacer cálculos con la calculadora. Y si es que es de desarrollo, colocan una respuesta formal. ¿Ya? Por ejemplo, acá la respuesta sería la velocidad es 68,75 kilómetros por hora. ¿Ya? Esa sería la respuesta más formal. Si la prueba es de alternativas, me imagino que solamente van a tener que poner la respuesta correspondiente. ¿Ya? Pero obviamente hay que saber cómo plantearla y cómo resolverla. Entonces acá, por ejemplo, en la siguiente pregunta, nos están pidiendo la velocidad, ya aquí nos están pidiendo la velocidad de un móvil que recorre 900 metros en 8 segundos. Entonces voy a anotar velocidad, distancia y tiempo. En este caso, la velocidad es mi incógnita, la distancia son 900 metros y el tiempo son 8 segundos, ¿ya? Entonces, nuevamente, como me están pidiendo la velocidad, voy a ocupar la misma fórmula que ocupamos arribita, que era distancia dividida en tiempo. Y la distancia era 900 metros, el tiempo son 8 segundos y voy a proceder a realizar esa división. Ya aquí voy a borrar esta. Y intenten hacerla ustedes y me dicen después la respuesta.
Pueden ir anotando sus respuestas en el chat o las pueden ir levantando la manito igual cuando estén listos. Ya. Gisela, ¿estás levantando la manito? Sí, profe. Ya. ¿Querías decir tu respuesta o tienes una duda? No, la respuesta, no sé si está Ya, bien. dale nomás. Me dio 112,5 metros por segundo. Ya. 112,5 metros por segundo. ¿Al resto le dio lo mismo? Sí, a mí igual, profe. Sí, profe. Ya, Igual, súper. profe. Sí, profe. Excelente. Sí, profe, Ya, igual. chiquillo. Ya, genial. Excelente. Acá la pillería que podría haber en la prueba, que no sé si será así, pero por ejemplo les podrían aparecer dos alternativas. Les podría aparecer alternativa A, 112,5 kilómetros por hora y 112,5 metros por segundo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque si se dan cuenta, en el primer ejercicio calculamos una velocidad que era kilómetros por hora y acá estamos calculando una velocidad que es metros por segundo. Entonces, eso es para que también tengan ojo con las unidades de medida que están utilizando. ¿Cuál sería aquí la respuesta en este caso? 112. La B, ¿cierto? Porque acá nuestra distancia estaba en metros y el tiempo en segundos. ¿Ya? Entonces ahí ojo con las unidades de medida también, porque eso puede cambiar mucho las cosas en la vida cotidiana, en la vida real, ¿ya? Ya. En el tercer ejercicio los voy a ayudar un poquitito y los otros dos los hacen ustedes solos. Como siempre, les voy a recomendar escribir los datos, es decir, las tres variables que estamos trabajando en este ejercicio, para que sepan qué fórmula utilizar y cómo utilizarla, ¿ya? Aquí, ¿nos están dando velocidad? ¿Cuánto es la velocidad de este ejercicio? 16 kilómetros por hora. 16 kilómetros por hora. Muy bien. La distancia es 70 kilómetros. 70 kilómetros. Y lo que nos piden calcular es el tiempo, ¿cierto? Ya. Entonces, en estas tres fórmulas que tenemos aquí, ¿cuál de estas tres nos sirve para calcular el tiempo? La segunda. La segunda, Distancia y ¿cierto? velocidad. Distancia dividida en velocidad. Entonces yo escribo la fórmula y luego voy reemplazando los datos. ¿Qué numerito iría arriba? 70 kilómetros. 70 kilómetros. Abajo va el 16. $70 y esto dejó de funcionar. Uy, se me quedó pegado. Bueno, por mientras pueden ir haciendo el cálculo ustedes mientras se despega el iPad. Ya tienen que dividir 70 en 16. Traten de no usar calculadora. Si les complica mucho, utilizan la calculadora, ¿ya? Yo espero no perder nada. Cabe 4 veces, profe, porque 16 son 32 y 32 son 74. Cabe 4 veces Ya. y sobran 6. Ya, entonces 16
Ya, 4 veces y sobran 6, ¿cierto? Pero en términos de decimales, ese 6 yo lo sigo dividiendo hasta que ya no pueda más. Treinta. Ya, ¿cuánto les dio, chiquillos? Debería darles 4,375. Ya es el resultado. ¿Y en qué unidad de medida va a estar el tiempo? ¿En horas, en segundos, en minutos? ¿En qué unidad de medida va a estar el tiempo? En ¿En hora. horas? En horas, ¿cierto? En horas, porque aquí estamos trabajando kilómetros por hora, kilómetros, entonces el tiempo va a estar en horas. ¿Ya? Sí, Súper. el tiempo, sí. Hagan estos dos ejercicios ustedes solitos. Les voy a dejar anotado esto para que no se olviden de escribir los datos. Y acá les están pidiendo la velocidad, ¿cierto? Y acá el tiempo. Entonces, en la primera deben utilizar esta fórmula y en la segunda es distancia en el tiempo. Ya, así que traten de hacerlo solitos, les doy 5 minutitos y lo revisamos para después ir avanzando. A esos chicos no se olviden de ir colocando sus nombres Una pata de gallina. para que queden presentes después en la lista. ¿Cómo van con los ejercicios?
¿De dónde sacaron eso? 16 kilómetros. ¿Cómo? Perdón. 300, 200 kilómetros de viaje en el inverno 16. ¿Cómo se saca 16 minutos? Dieciséis. Ya, vamos a ir revisando, chiquillos, para que luego vayamos avanzando. Entonces, en el primer ejercicio que les quedó pendiente, en el D, dice que calculemos el tiempo, por lo tanto debemos utilizar esta formulita y nos entregan la velocidad y nos entregan la distancia. La velocidad son 16 metros por segundo y la distancia serían 2.500 metros. Por lo tanto, la división que yo debo realizar es 2.500 dividido en 16 y eso me va a dar un tiempo que va a estar medido en segundos. ¿Cuánto les dio ese resultado? A mí me dio 156,25. 156. Exactamente, lo mismo a mí. 156. 156, 156. ¿Ya? como 25. Coma 25. 25, a mí me dio lo mismo. Súper, muy bien. Entonces estamos todos en la misma página. Y esto está medido en segundos. ¿Ya? Y la última dice calcular la velocidad, por lo tanto escribimos esta fórmula que es distancia dividida en tiempo. Y un avión que recorre 25 kilómetros, esa es la distancia, en 8 segundos, que es el tiempo. Por lo tanto, debo dividir 25 en 8 partes iguales. ¿Cuánto da eso? Yo perdí. 3,125. 3,125. 3 como Súper. 3, A mí me dio lo mismo. 125. muy bien. Y esa velocidad va a estar en kilómetros por segundo, ¿ya? O sea, por cada segundo, el avión recorre 3 kilómetros. Es rapidísimo, ¿ya? Hay fórmulas después para transformar eso a kilómetros por hora o metros por segundo, pero eso lo van a ver en física en algún momento de sus vidas, ¿ya? Bueno, y acá dice, comente con un compañero cómo resolvió cada situación, y eso lo fuimos comentando mientras íbamos haciendo los ejercicios, ¿cierto? Entonces, chicos, esto es como clásico de lo que podría haber en la prueba, porque las pruebas les pueden entregar datos y fórmulas, y a través de eso ustedes ir reemplazando e ir calculando distintos ítems, que es lo que acabamos de hacer acá. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿No? Ya, súper. Aquí estamos ya aplicando todo. Entonces, por eso igual me gusta que trabajen ustedes solitos y después vayamos conversándolo. Ya, cuarto ejercicio dice, 1,5 litros de bebida se reparte en partes iguales entre Juan, Marianela y Anto. ¿Cuántos cc, que son centímetros cúbicos, le corresponden a cada uno? Ya, entonces acá, primero que todo, nosotros tenemos 1,5 litros de bebida, que se escribe así, ¿cierto? O se escribe también así, litros de bebida. Ya, entonces, a nosotros nos están preguntando cuántos centímetros cúbicos le corresponden a cada uno. Y aquí nos están entregando la medida en litros. ¿Qué debemos hacer primero, antes de realizar la operación del ejercicio? Si me están pidiendo la respuesta en otra unidad de medida. Tengo que simplificarlo, ¿no?
más que simplificar, tengo que escribir estos litros en términos de centímetros cúbicos, ¿ya? Que para el agua es lo mismo que también un milímetro. Perdón, un mililitro, ¿ya? Entonces, si un litro son 1000 centímetros cúbicos, ¿cuántos centímetros cúbicos van a ser 1,5 litros? 1500. 1500. 1500 sería. ¿Ya? Ah, Muy bien. Ya, entonces yo tengo que repartir estos 1500 cc en partes iguales, ya, entre Juan, Marianela y Antu, es decir, entre 3 personas. Cuando me hablan de repartir en partes iguales, ¿de qué operación estamos hablando? división. División. Ya, entonces acá tenemos claramente una división. Queremos dividir los 1500 cc, el litro y medio, entre 3 personas. Por lo tanto, la operación será 1500 dividido en 3. Y sin usar calculadora, ¿cuántos centímetros cúbicos le corresponderá a cada uno? 500 cc cada uno. 500 cc. 500, súper. 500 Entonces, cc. la respuesta sería que a cada uno le corresponden 500 cc. ¿Ya? Bueno, y acá abajito nuevamente dice explique los pasos. Nosotros lo fuimos explicando un poco arriba, ¿ya? Primero transformamos esa unidad porque nos están pidiendo el resultado en centímetros cúbicos. Luego realizamos la operación y después la respuesta. Ya siempre se hace en ese orden. Primero, datos, que es lo primero. Luego la operación y tercero, la respuesta. ¿Ya? Siempre lo vamos a hacer en ese orden. Ya, chiquillos, porque para realizar cualquier operación tenemos que tener claros los datos que vamos a utilizar para llevar a cabo esa operación corresponde. ¿Ya? Ya. En un terreno, el área construida, yo siempre voy anotando al tiro lo que me están entregando, es de 140 metros cuadrados. Y el área libre es de 80 metros cuadrados. ¿Qué parte del área del terreno total es el área construida? Entonces acá, cuando me dicen qué parte, me están pidiendo al final la fracción. Ya, por ejemplo, 2/3 corresponde el área construida, o la mitad, o 1/4. Ya, eso es lo que me están pidiendo. Entonces, para yo saber cuánto va a ser el área construida respecto al terreno total, yo primero debo saber cuánto es mi terreno total. Entonces, acá, terreno total. ¿Cómo puedo saber yo cuánto es mi terreno total? ¿De cuánto, profe? Sumando 140 más 80, ¿o no? Cierto, muy bien. Sumando 140 más 80. Porque yo tengo cierta cantidad que está construida, cierta partecita que está libre, entonces mi terreno total va a ser todo eso, lo que construyo y como por ejemplo, el patio o el jardín. ¿Ya? Esa suma, ¿cuánto me da? 120. 220. 220 220. metros cuadrados. ¿Ya? Muy bien. Y ahora viene la operación, que más que nada acá, la operación va a ser escribir la fracción. ¿Ya? Entonces sería escribir la fracción correspondiente y simplificar. Porque cuando trabajamos con fracciones, siempre la idea es que queden expresadas en términos de fracciones irreductibles, es decir, que ya no se puedan simplificar más. Ya.
Entonces dice, ¿qué parte del terreno total es el área construida? Entonces yo arriba debo escribir el área construida y abajo el área total. El área construida es 140 metros cuadrados y el área total es 220. ¿Ya? En otras palabras, de un total de 220 metros cuadrados, hay 140 metros cuadrados construidos. Y vamos a simplificar esta fracción para ver un poco más entendible a qué fracción corresponde esto. ¿Por cuánto podremos simplificar? ¿En qué tabla puedo encontrar el 140 y el 220? En la tabla del 11, ¿o no? 11 por 14, 140. No, pues 10 por 14, 140. Entonces la del 10, 11, 12. La del 10, ¿cierto? Porque tanto 140 como 220 están en la tabla del 10. Ya, entonces, primer paso, podemos dividir por 10. ¿Cuánto me da eso? 140 dividido en 10, 14. 220 dividido en 10 es 22. ¿Ya? ¿Podemos volver a dividir por algún numerito? ¿Estará el 14 y el 22 en alguna tabla en común? Creo que no. Yo creo que sí hay un numerito que puede dividir tanto el 14 como el 22. En la tabla del 2, profe. En la tabla del 2, ¿cierto? Muy bien. 14 dividido 2 es 7 y 22 dividido 2 es 11. ¿Ya? Entonces, ¿qué parte del área del terreno total es el área construida? 7 partes de 11. Por ejemplo, podrían decirlo así. ¿Ya? Esa es una manera de escribirlo. Acá este ejercicio, más que hacer un cálculo en sí, es entender cómo funcionan las fracciones y cómo escribirlas, cómo representarlas de acuerdo a alguna información que nos están entregando. Que eso nos va a servir bastante igual cuando veamos el concepto de razón, que se ve más adelante también en el programa. ¿Ya? ¿Hay alguna duda acá con este ejercicio? No, profe. ¿No? Está clarito, profe. Ya, súper. Profe, ¿cómo usted llegó al 7 ahí? Aquí Al fui 7. dividiendo. Dije, esta fracción que tiene números muy grandes, y a mí no me gustan los números tan grandes, solo cuando se trata de plata, voy a ver por cuánto los puedo dividir. Y coincidió que tanto el 140 como el 220 se encontraban en la tabla del 10, por lo tanto, yo dije, ok, entonces los puedo dividir por 10. Pero el resultado que me dio aún podía seguir dividiéndose un poquitito más, para yo escribirlo en términos de números más pequeños. Porque tanto el 14 como el 2 están en la tabla del 2, perdón, y 14 dividido 2 es 7, y 22 dividido en 2 es 11. Por eso llegué a esos numeritos. Eso que dijo, profe, en las clases anteriores. Entendí, Sí, profe. Seguir dividiendo, o sea, seguir simplificando hasta cuando ya no se pueda más. Exacto, que sería este concepto que está por acá. ¿Ya? Así que vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio. Acá, si se dan cuenta, en esta parte del librito dice, las fracciones representan números decimales. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Recuerden que están los decimales exactos y enteros, ¿ya? Los decimales exactos pero no enteros, eso lo definimos en la clase anterior. Decimales infinitos, que estos son los periódicos y estos los semiperiódicos, acá, y semiperiódicos. Entonces acá vamos a ir aplicando eso que vimos la clase pasada, porque no lo voy a explicar de nuevo, pero sí lo vamos a ir aplicando. Entonces, por ejemplo, aquí dice, indique a qué tipo de número decimal corresponde cada caso. Y lo primero dice, Andrés debe dividir, ojo con esa palabra, una cuerda de 43 metros
en 6 trozos iguales. Entonces, ¿qué operación debo realizar para obtener algún número decimal? Dividir el 43 por el 6. Dividir el 43 por el 6. Muy bien. ¿Cuánto les da eso? Debería darle 7, algo. Como 16. 7,16666. Y 7 al ya. final. Hasta el final, ¿cierto? Es decir, 7,1 y el 6 es periódico. Ya, ¿qué tipo de número decimal es este? ¿Finito, infinito periódico o infinito semiperiódico? Semiperiódico, muy bien. Este es un decimal, ese es su nombre completo, infinito semiperiódico. O en corto solamente se llama semiperiódico, ¿ya? Pero ese es su nombre completo. Acá dice, al nacer, Rosa pesó 2,96 kilos. ¿Qué tipo de decimal es ese? Primero que todo, ¿es finito o infinito? ¿Será infinito este decimal? Infinito. ¿Es infinito? ¿Sigue hasta el infinito y más allá? ¿O se detiene? Sí, sigue. Es finito. Es finito, porque es solamente 2,96. No es 2,966666, ¿ya? Es solo 2,96, por lo tanto es decimal finito exacto. ¿Ya? Porque llega hasta un número exacto, no sigue, no continúa. A diferencia de este anterior, que continuaba hasta el infinito con ese 6. ¿Ya? Ya. Aquí dice, la Tierra completa una órbita alrededor del Sol cada vez que realiza 365,26 giros sobre su eje. ¿Qué tipo de número decimal es ese? Exacto, finito. Exacto y finito, ¿cierto? Sí. Bueno, y este es el motivo por el cual tenemos años bisiestos también, ¿ya? Porque la Tierra no gira 365 días exactos, sino que un poquitito más. Ya, y el último dice, Manuel obtuvo el número 92,0583 como resultado en ejercicio matemática. ¿Qué decimal será ese? Finito exacto igual, ¿o no? Finito exacto. Muy bien. Porque a pesar de que es un número grande, que contiene hartas cifras decimales, no sigue hasta el infinito. También es exacto. Ya paran un punto. Muy bien, esto es para ir reconociendo entonces lo que hemos ido aprendiendo. Ya aquí hay un ejercicio donde hay que expresar los números en su forma infinita y luego las fracciones como números decimales. Entonces, por ejemplo, acá, ¿a qué me refiero con su forma infinita? Es cuáles son los números que se van repitiendo y los voy repitiendo infinitamente. Bueno, no infinitamente con puntos suspensivos. Por ejemplo, acá, todo lo que se repite es el 52 porque es todo lo que está bajito de esta línea. Entonces, 9,525252, ¿ya? Acá, ¿qué número se repite en este decimal? El 9 y el 6. Solo el 9 y el 6, ¿cierto? Entonces, esto es 0,865969696, etc. Ya eso solo para, porque el libro va haciendo un chequeo de si están entendiendo a qué se refiere con esa parte que es infinita, ¿ya? En el B solo se repite el número 6, ¿cierto? Entonces, de esta manera el número infinito. En el C es 998,0092 y se repite el 639, 639, etc. ¿Ya? Y así con los demás numeritos. ¿Hay alguna duda con eso?
No, profe. ¿No? ¿Está claro? Sí, claro. Sí, profe. Súper. Y acá ustedes también ya saben qué hacer, ¿cierto? ¿Qué tienen que hacer, por ejemplo, en el primero? Dividir. Dividir. ¿Qué dividimos? 195 dividido en 55. Perdón, 196 dividido en 55. ¿Sí? ¿Cuánto les da el primero? 3,5, 63, 63, 63, 63. Ya, entonces 3,5 y el 63 lleva la rayita arriba. ¿Sí? Yo creo que esta parte está clara y no necesitamos ejercitarla tanto porque hemos hecho varios ejercicios al respecto, ¿cierto? ¿O hay alguien que tenga alguna duda? Yo no, profe. Ya, genial. Vamos avanzando súper bien. Ya. Y este ejercicio es bastante interesante porque aplica lo que es números enteros y números decimales. Así que vamos a hacer uno de ellos solamente, porque hoy día igual hemos trabajado bastante. Y con eso ya vamos a ir terminando para terminar a las 8:30. Entonces acá este es un ejercicio que nos enseña a calcular el punto medio de un segmento de recta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una rayita, una recta que mide cierta cantidad, podemos simplemente conociendo el punto inicial y el punto final, saber justo cuál es su mitad. ¿Ya? Y para eso hay una fórmula. Es un poco enredado este problemita, sí, pero nos va a servir para entender hartas cosas y para ir también entendiendo cómo hacer problemas que nos entregan una vasta cantidad de datos, ¿ya? Entonces acá dice que el punto medio M, ya así le están llamando a este punto, del segmento de recta entre A y B, es decir, entre este punto y entre este otro, se calcula como la semisuma de los valores de los extremos del segmento. ¿Qué quiere decir una semisuma? Una suma partida por la mitad, ¿ya? Semisuma, lo vamos a anotar para que no se nos olvide, semisuma es lo mismo que una suma, es la mitad de una suma. Ya, para que tengan claro en verdad lo que se les está explicando. Ya, entonces, yo tengo un segmento de recta. Quiero saber cuánto mide su mitad. Es decir, cuál es el valor que está justo en el centro. Y para eso yo conozco dos puntos, el punto inicial y el punto final. Y solo conociendo esos dos puntos, yo voy a poder determinar cuánto mide esa mitad que está ahí. Ya, entonces, la distancia de este punto a este va a ser la misma que la de este punto a este otro, porque son justo dos mitades, ¿ya? Entonces, si este punto corresponde a menos 5 y este otro corresponde a 12, ¿ya? En la recta numérica, por ejemplo, ¿cuál va a ser la mitad entre menos 5 y 12 en la recta numérica? Simplemente voy a tener que sumar el punto A, que es menos 5, más el punto B, que es 12, y lo voy a dividir por la mitad. ¿Cuánto es menos 5, perdón, más 12? Menos 7. 7. 7 positivo. 7. ¿Ya? Y esto lo divido por 2. Entonces, acá, bueno, estaba hecho el dibujito, ¿cierto? Que yo les fui explicando. Nos dan el primer punto, que es menos 5, el segundo punto, que es 12, y yo quiero buscar justo el punto que está a la mitad, ¿ya? Y de hecho, han habido pruebas donde han preguntado
¿qué número se encuentra entre medio de, por ejemplo, el menos 5 y el 12? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a agarrar el menos 5, le van a sumar 12 y lo van a partir justo por la mitad. Y eso les va a decir qué número se encuentra entre medio. Y en este caso es el 3,5 porque ese es el resultado de dividir la suma de menos 5 más 12, que es 7, dividido en 2. Eso es igual a 3,5 unidades. Entonces, este punto que está acá, ese es igual a 3,5. Ese es el que está entre medio del menos 5 y el 12. Entonces, por ejemplo, acá dice, dados los extremos de los segmentos de recta, encuentre los puntos medios. Por ejemplo, la primera, que dice que el punto inicial, y se los voy a dibujar, es menos 15, y el punto final es 7, ustedes quieren encontrar qué punto se encuentra a la mitad de esos dos valores. Es decir, qué punto está a la misma distancia del 15 y qué punto está a la misma distancia del 7. Y este punto le vamos a llamar M. Entonces, ¿cómo calculábamos M? Debo sumar Se suma 15 A más B menos y dividirlo en 15 2. ¿Ya? ¿Cuánto vale A? menos 15. Menos 15. ¿Ya? Más B. ¿Cuánto vale B? 7. Y eso lo divido por 2. ¿Cuánto es menos 15 más 7? 9. 9. Menos ¿Ya? 9. Menos 9. Menos 9. Menos 9. Muy bien. Y ahí está partido en 2. ¿Menos 9? ¿Están seguros? Yo creo Es que 8. es menos 8, sí. ¿Ya? 8 más 7 es 15. Entonces, menos 8. ¿Cuánto es menos 8 dividido en 2? 4. 4, positivo o negativo. Negativo. Positivo, negativo. ¿Ya? Porque estoy dividiendo uno negativo en uno positivo. Entonces, el número que se encuentra a la misma distancia del menos 15 y a la misma distancia del 7 es el menos 4. ¿Ya? Si yo camino cierta cantidad de pasos hacia acá, llego al menos 15, y si yo camino la misma cantidad de pasos hacia la derecha, llego al 7, ¿ya? A partir del menos 4. Ese punto está justo a la mitad. ¿Ya? Entonces calcúlenme la B, que es esta, y con eso los dejo libres por el día de hoy. ¿Ya? Entonces los voy a mover un poquitito. Entonces, ¿qué sumamos aquí? El 3 más 27. 3 más 27, ¿cierto? Y eso lo dividimos por 2. ¿Cuánto es 3 más 27? 30. 30. Dividido en 2 es 15. 15 y medio. súper. Entonces la mitad entre 3 y 27 es 15. Ese es el número que está justo entre medio. ¿Ya? Y no sé si quieren hacer el último. Sí, profe. Sí, profe. Ya, aquí tenemos un nivel más de dificultad porque estamos sumando un número decimal con uno entero, ¿ya? Entonces sumamos menos 2 más menos 62,5 y todo eso lo divido en 2, ¿ya? Esta suma, si ustedes la quieren hacer a mano, la voy a escribir aquí. Ya, es menos 62,5 más menos 2. Ya, cuando yo quiero sumar números decimales, con números decimales o con números enteros, tengo que recordar
los valores posicionales. Por ejemplo, este número de aquí se encuentra en la unidad, ¿cierto? Y este se encuentra en la, ¿cómo se llama ese? Decena. Decena. Muy bien, ¿ya? Y luego acá, para este lado, vienen las décimas, centésimas, etc. Entonces, si yo le quiero sumar el 2, el número 2, ¿dónde lo debo ubicar? ¿En las decenas, en la unidad o en las décimas? En la unidad. Profe. En la unidad, ¿cierto? Porque 2 corresponde a 2 unidades. Entonces lo ubico abajo del 2. Y lo demás lo puedo rellenar con ceros, ¿ya? Porque 2 es lo mismo que 2,0. Creo que se lo expliqué la semana pasada igual, ¿cierto? Que 7 es lo mismo que 7,0. Entonces yo el 2 lo puedo escribir como 2,0. Entonces cuando yo quiero sumar o restar números decimales, las comas, esta coma, van a ir siempre en la misma posición. Y todos los demás números los voy a ordenar de acuerdo a las comas, ¿ya? Coma. Ya, entonces yo quería sumar estos dos valores, ¿cierto? Menos 62,5 más menos 2. ¿Cuánto da eso? 60,5. Recuerden que estoy sumando Menos números 64. Menos menos 64,5. 5. Excelente, muy bien, chiquillas. Ya, ahí hice la suma, la voy a anotar por aquí. Y es menos 64,5 y todo eso está dividido en dos partes iguales. Y esa división tienen permiso de hacerla en la calculadora. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio esa división? 32,25. 25. Muy bien. ¿Le falta algo al número que acabo de escribir? ¿Le faltará algo menos. por aquí? El menos, ¿cierto? Porque es un Porque resultado. yo mando deuda. Exactamente. Bien, chiquillos, si se dan cuenta, el día de hoy trabajamos ejercicios que involucran números decimales, fracciones, números enteros, divisiones, sumas, restas, multiplicaciones, aplicación de problemas. Hicimos un montón de trabajo hoy día y realmente yo me siento contenta porque siento que de verdad están aprendiendo, porque saben aplicar muy bien los contenidos que hemos visto hasta ahora. No sé cuál es su impresión al respecto. Yo sé que algunos quizás se sienten un poco perdidos, pero yo de verdad creo que han avanzado bastante hasta ahora. Profe, le hago una consulta. Dígame. En el ejercicio que dice 3 más 27, ¿seguro que da 15? 7, 8, 9, 10. Sí, porque 30 dividido 2 después da 15. Aquí Ya sumamos. tenía esa duda porque tenía una 16,5 me salía a mí. No, porque la mitad de 30 es 15, justito. Ya, profesora, mi duda. Ya, súper, muy bien. Eso, chiquillos, no sé si alguien quedó con alguna otra duda. No, profe, súper ¿No? clarito. Súper, excelente. Ya, chiquillos, cualquier consulta, información que tenga, perdón, se la voy a enviar al Eric. Si es que les digo, por ejemplo, ya prepárense con esto para la próxima clase. Les voy a enviar lo que trabajamos hoy día, ¿ya? Y más adelante, yo no sé si alguno tendrá problemas con hacer las clases un poco más tarde, tipo 7:30, 8. ¿O les acomoda bien este horario? Para mí es bueno nomás, profe. ¿Es bueno Para este mí, horario? ¿O les conviene? Para mí es muy bueno a las 8 porque yo tengo turno una semana en la mañana, una semana en la tarde y hay trabajo siempre en la semana de tarde hasta las 8.
Ah, ya. Entonces, ¿les acomodaría tenerla a las 8 la clase? Si a los demás no les molesta, a mí me acomoda mucho. ¿Les acomoda? Ya, súper. No sé Sí, si alguien profe. más. Bueno, yo estaba bien con el horario que teníamos, ya estoy acostumbrada. Ya está acostumbradita, pero ¿tienes problemas para después? Solo que después uno prepara las cosas para el otro día, nomás para los niños. Ahora, bueno, ahora están en vacaciones. Claro. Bueno, sería quizás por este mes, pero solo lo consulto a modo general, porque si obviamente no les, si les complica, yo dejo la clase a la hora que está actualmente. Yo tengo algunos topones de horarios, pero en verdad priorizo siempre por hacer esta clase. Pero si les parece bien, podemos hacerlo un poquito más tarde, porque hoy día igual vi que algunos llegaron un poco más tarde, que como que todavía andan trabajando. Yo no tengo problema, 7:30 podría ser. 7:30. Claro, Yo 7:30, porque Sí, lo que bueno, pasa es que yo repito. estoy faltando a mis entrenamientos, porque me cambiaron los horarios de entrenamiento, así que lo están haciendo a las 6, de 6 a 7 más o menos. Bueno, y si es por la compañera y para que ella igual también, por ayudarla un día que lo hagamos a las 8 no nos va a afectar. Claro, sí, pues Claro, va a ser una vez a la semana nomás. sí, pues por si tienen algo más que hacer después, no sé. Pero le voy a decir a Eric que haga como una encuesta en el WhatsApp que tienen para ver cuál es la distribución real de los votos, ¿ya? Pero prefería hablarlo con ustedes primero. Ya, ¿Ya, chiquillos? ya, profe, no, yo no tengo problema. Chao, Ya, profe, perfecto. gracias. Chao, Chao, profe, que gracias. Yo tampoco tengo Chao, problema, profe, buenas clases. Chao, profe, Ya, que esté genial. bien. Igual ustedes, chiquillos, que Buenas tengan noches. buena semana. No, profe. Buenas Los noches, escriben su nombre. compañero. Buenas noches, Van a Buenas poner noches, en el chat. profe. Chao, chao. Chao. Chao, profe, Chao, compañera. profe, gracias. No se olvide subir lo que estudiar después.